a iniciar esta mesa de propuestas. Ya el propio tono de la convocatoria de esta mesa, hablar de propuestas, es hablar de algún modo una cierta etapa ya de última dentro de nuestro trabajo, y por esto también pues la metodología. Hemos visto la posibilidad de que 4 personas puedan acceder a estas propuestas desde distintos puntos de vista y de su propia actividad, y de algún modo esto nos va a servir también, aunque hemos tenido en cuenta el actuar, nos va a servir un poco para aterrizar en la realidad no solo con reflexiones, sino también con propuestas concretas. Esto significa que, en primer lugar, va a intervenir Javier Palop, que es director general de la Fundación SM. Después intervendrá el hermano Luis Álvarez, de San Viator. A continuación, Elisa Martín Crespo y, por último, Teresa Conte. Javier Palop, natural de Valencia, ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido directivo en distintas compañías, en Iberia, Banco Santander, en Mafre. Ha trabajado durante muchos años en la educación en SM, la Fundación Santa María. Ha desempeñado distintas posiciones directivas. En la actualidad es director general de la Fundación SM. Sabéis que esta fundación pues, está muy extendida en países de Latinoamérica y hace un seguimiento muy de cerca de estas realidades. Es asesor de varias fundaciones educativas, Fundación Valia, Fundación Lo que de verdad importa. Ha sido miembro del patronato de la Fundación Polos Hermanos y fue su presidente durante 14 años. También es miembro del patronato del FOESA, en el que estamos los dos. Padre de 4 hijos, se declara enamorado de su vocación de educador, acompaña a distintos procesos de pastoral con jóvenes en Madrid. Pues bien, Javier, con el tema en el cual te vas a ocupar, educación en valores económicos solidarios, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. La hora es fatal. Si a alguno le viene bien el tono de mi voz para echar una siesta, con toda paz y todo respeto. Ya sabemos que cuando uno duerme en medio de una conferencia, algo va quedando en el cerebro, ¿no? Eso sí, los ronquidos no se permiten, ¿eh? Quique, allá al fondo, cuidadito, ¿eh? Bueno, yo me levanto también para que en el movimiento no sea tan adormecente la palabra, ¿no? Bien, agradezco mucho la invitación a compartir con vosotros. Claro, el tono de esta presentación, en comparación con los de esta mañana, de una contundencia y de una solidez tan grande, yo esta mañana decía, wow, qué cantidad de aprendizajes he escuchado. A mí lo que me corresponde es contaros cómo hemos querido o cómo estamos intentando desde la Fundación SM conseguir aplicar algo o empezar a caminar en ese cambio de paradigma. Por eso, voy a ver si funciona esto. Tenéis en las transparencias que os han dado, vamos, el guión y casi todo lo que voy a compartir. El punto de partida de esta educación en valores para una economía solidaria parte, como es normal, de una reflexión compartida. Es decir, parte de hacernos preguntas juntos, personas que nos preocupa, primero, el tema de estas jornadas y que somos conscientes y queremos dar un paso más y nos preguntamos cómo transformamos la sociedad no para que nosotros, los que estamos hoy aquí, cambiemos de mirada, que puede ser importante, sino que estas personas que van a ser ciudadanos en los próximos 50, 100 años y sus generaciones venideras puedan cambiar, ¿no? Entonces pensamos que efectivamente había que actuar
en el ámbito de la educación, pero nos hacemos las preguntas, ¿no? ¿Está la economía solidaria y los valores de esta economía son hoy una utopía en la escuela? La escuela hoy, nuestros maestros en España, pero también en Iberoamérica, ¿tienen una opinión sobre esto? ¿Hay una sensibilidad respecto a este tema? ¿Pensamos que educar en valores para una economía solidaria, por llamarlo de alguna manera, es una cuestión de currículos? ¿Es una cuestión extracurricular? Nos hicimos muchas preguntas, debatimos mucho, compartimos también experiencias de otro tipo de organización educativa, no solo las escuelas. Y tratamos de contrastar, por eso también el punto de partida es una realidad contrastada, donde preguntamos a directivos, a responsables de instituciones religiosas, a responsables de instituciones públicas, educativas, qué es para ellos la educación en valores y qué papel juegan los valores para una economía solidaria, ¿no? ¿Dónde queda esta educación práctica? Es decir, ¿dónde se ve? ¿Es que hay que cambiar el currículo? ¿Es que hay que trabajar con los profesores de economía, de secundaria o de bachillerato para que algunos alumnos estudien otro currículo, etcétera? A todas estas preguntas íbamos contestándonos de que no está demasiado claro y, desde luego, la vía curricular no nos parecía la más adecuada si de verdad queríamos generar un impacto real, ¿no? También nos hacíamos la pregunta de qué pasa con los valores para una economía solidaria en un contexto educativo como son las escuelas, algunas de ellas con un funcionamiento organizativo como si fueran pequeñas y medianas empresas, que lo son. Algunas congregaciones, el conjunto de escuelas conforman casi, yo no diría una multinacional, pero sí una gran empresa. Es decir, cuántas congregaciones tienen miles de profesores a su cargo, tienen miles de familias que son clientes. ¿Cómo entienden estas organizaciones los valores para una economía solidaria? ¿Cómo se organizan internamente? ¿Cómo viven sus transacciones económicas, sus inversiones? No sé, es decir, todas estas preguntas que pueden surgir después de lo que hoy hemos escuchado, cómo esto se lleva a la práctica, pues nos decidimos y nos atrevimos a hacérsela a los responsables de la educación. Y primero nos lo hicimos nosotros. Tengo que decir que tanto en la Fundación como en el Grupo SM estamos inmersos en un proceso de cambio de paradigma económico. Estamos trabajando con certificaciones como Empresas B en América, como Empresas para el Bien Común. Estamos haciendo auditorías internas para revisarnos nosotros, porque somos muy conscientes que de todas estas cosas es importante no solo hablar para los demás, sino poder practicar algo al menos con el ejemplo. Y en ese sentido, nuestra organización, somos 2.500 personas en 10 países, estamos en un proceso interno de mucha revolución de mirada y de paradigma. Es decir, al final nos estamos preguntando, no solo somos una organización educativa que quiere transformar la educación en el mundo, sino que además como organización pensamos que también debemos transformarnos y debemos hacernos las preguntas adecuadas y empezar a cambiar procesos, hábitos, formas de trabajar, cambios de mirada, estilos directivos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en concreto, en lo que hoy os voy a contar, las preguntas van dirigidas al ámbito, al mundo de la educación. ¿Qué piensan los responsables de titularidad de las escuelas sobre esto de la economía, del cambio de mirada en la economía? ¿Cómo piensan ellos que esto afecta? ¿Esto es algo importante? ¿Está en su día a día? La respuesta en general es no. ¿Qué piensan los profesores de infantil y primaria? Hemos ido a observar qué rasgos de valores solidarios hay en la educación y en las metodologías y en las pedagogías de infantil y de primaria. Y nos hemos hecho preguntas tales como ¿por qué en infantil todas las nuevas metodologías llevan hacia el trabajo cooperativo y cuando los niños pasan a secundaria el trabajo cooperativo se ha terminado? Aquí el que vale, vale, vamos al ranking, aquí cada uno se busca la vida y ya llegamos a bachillerato y aquello es la selva. Todo el mundo el cuchillo a la boca y ya no se prestan apuntes, yo voy a por mi nota, si no saco nota no entro en la universidad que quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hemos preguntado a algunos claustros, a algunos equipos educativos,
¿En qué lugar de ese itinerario se dejaron los valores de infantil, cuando los niños compartían los mismos recursos para construir un proyecto en el aula, cuando los niños recogían juntos, cuando los niños se iban a comer solidariamente, en fin, todos aquellos valores que afortunadamente tenemos en las escuelas, en muchas escuelas en España? ¿Qué pasó? ¿Dónde los dejamos por el camino, no? Pues los dejamos por el camino, Y estoy hablando de la escuela española. Si hablara de la escuela latinoamericana, no les digo. Es decir, secundaria, más del 50% de fracaso escolar o abandono escolar temprano, ¿no? Esto es un drama para América Latina. La semana que viene estamos en Cali en un foro de la UNESCO y vamos a hablar de inclusión y de equidad educativa, y de lo primero que vamos a hablar es qué pasa, qué hacemos en todos los países latinoamericanos, qué ocurre, por qué nos dejamos a la mitad de los jóvenes. Luego hablamos de otros problemas, ¿no? De desigualdad, de inseguridad y, por supuesto, de otros problemas de desarrollo para la población juvenil, ¿no? Pero todas estas cuestiones son muy importantes. Bueno, este fue nuestro punto de partida y al final llegamos a la conclusión que ponemos ahí. Este es un camino incierto, es decir, no hay una certeza, ni la Fundación SM, creemos que ni la Universidad de Harvard, por poner una marca así que suena como muy rimbombante, por mucho que creáramos el gran máster de esto para profesores de primaria o de secundaria, creemos que seríamos capaces de cambiar las cosas si no construimos, si no lanzamos propuestas que involucren de verdad a la comunidad educativa. Por eso nos hemos propuesto, con Funderética, con ayuda también de Enrique, por supuesto, construir y seguir avanzando y seguir aprendiendo en el camino, y por eso diseñamos estos talleres o cursos para una educación en valores solidarios, en valores económicos solidarios. Esto que os cuento hoy es una realidad. Lo que pretendemos... perdón, vamos a avanzar. Ahí. Lo que pretendemos es sensibilizar y formar a esos profesores. Aquí los verbos son muy importantes. Para mí estos 2 días están siendo de una enorme fortaleza sensibilizadora, formativa, pero me doy cuenta que incluso en las escuelas donde hemos empezado con estos talleres hay que seguir trabajando la sensibilización. Porque sensibilizar no es solamente sacudir a las personas para decir, oye, que esto es importante. Sensibilizar es dar tiempo a que los procesos de cambio de mirada se produzcan. Y los profesores, los equipos directivos también tienen que tener esos tiempos. Y a veces el día a día, o normalmente el día a día, no permite tener esos tiempos. Hablamos de reflexionar sobre cómo la dinámica escolar está bajo un paradigma de valores no solidarios y cómo eso podría cambiar. Estamos hablando de construir una nueva mirada basada en valores económicos y trasladarla a realizaciones sencillas. No pretendemos darle la vuelta a la tortilla como un calcetín. O sea, la realidad no va a cambiar de la noche a la mañana, pero sí podemos, con pequeños cambios, hacer que el sistema vaya ajustándose, ¿no? El sistema organizacional que son las escuelas. Viendo cómo en la dinámica de todos esos colectivos implicados puede cambiar algo. Y hablamos de proponer un programa continuo de educación en valores económicos solidarios que de verdad pretende un cambio de cultura económica, como se decía esta mañana, como Pedro José y Enrique decían esta mañana, en el centro educativo, y que esos centros educativos que empiecen a hacer ese cambio se conviertan en espejos, en centros de referencia para otros. Creemos que no es un camino fácil, que no es un camino que se pueda imponer. Nos dirigimos a educadores de todo tipo de centros. Estamos empezando con algún piloto en centros concertados y en algún centro público, porque nos parece muy importante contrastar también lo que ocurre en un lugar y en otro. Estamos dirigiéndonos a equipos directivos que muestren un interés por conocer y que tengan sensibilidad respecto a qué aporta la mirada de la economía solidaria. Estamos hablando también de involucrar a estudiantes de secundaria, cuarto de la ESO y bachillerato, y a estudiantes universitarios relacionados con la educación. Es decir, detectamos que nada de esto aparece en las escuelas de magisterio, nada de esto aparece en las escuelas de pedagogía o psicopedagogía, etcétera, ¿no? Y creemos que algo de este pensamiento tiene que estar por ahí, ¿no? En la etapa en la que se forman los futuros maestros.
nos dirigimos a los responsables de titularidad de centros educativos y también creemos que es muy importante abrirnos a ámbitos de educadores sociales, es decir, no solamente educación formal, sino también la llamada o mal llamada educación no formal, ¿no? ONGs, fundaciones, asociaciones culturales, y por ahí vamos haciendo camino. Un modelo en desarrollo, es decir, somos conscientes de que esto no se trata de montar un curso con un programa, unos contenidos, una metodología y ala al ruedo, sino que tenemos que partir, y así es como estamos haciendo, de un prediseño, trabajarlo en piloto durante 2 o 3 o 4 años con comunidades educativas, recogiendo continuamente feedback, que es lo que estamos haciendo, de cómo lo están viviendo en la comunidad, qué está suponiendo, qué reacciones provoca, etcétera, etcétera. Lo basamos como en 3 ejes, este modelo de desarrollo. Por una parte, los conocimientos teóricos, es decir, bueno, algo de lo que hemos escuchado en estos días, porque el nivel de estos días superaría muchísimo digamos, las posibilidades en un centro educativo, pero sí que pensamos que algo de lo que se ha escuchado estos días es necesario trasladarlo a las escuelas, a los profesores, a equipos educativos que tienen sensibilidad y que de verdad pueden comprenderlo y pueden hacerlo suyo. Segundo lugar, conocer la realidad, porque no se trata solamente de imponer o de proponer una nueva mirada desde un modelo teórico. Se trata de decir cómo lo hacéis hoy, qué estás viviendo hoy en la escuela y qué estás consiguiendo desde ahí. En el fondo estamos tocando también el para qué las familias llevan a sus hijos a la escuela. En el fondo estamos planteándonos para qué educamos. Y estamos haciendo un cuestionamiento, pensamos que muy profundo, utilizando como argumento el tema de los valores económicos. Pero en el fondo estamos hablando de una antropología, de una mirada del ser humano que queremos construir de una sociedad diferente. Por eso también el otro eje del modelo de desarrollo está basado, y los contenidos de estos talleres están basados también en describir las realidades de cada centro. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo implementan? Diseñar propuestas concretas, pequeñas realidades compartidas que puedan provocar un cambio de mirada. También utilizando mucho el sistema conversacional. Es decir, sobre esto no se trata de crear ni grandes dogmas ni grandes teorías, sino se trata de hacer propuestas, tratar de implantarlas, ver con qué dificultades nos hemos encontrado y también qué reacciones obtenemos tanto en los jóvenes, en los profesores, como en la comunidad educativa, las familias, etc. Y el tercer eje del modelo que estamos implementando consiste en construir una propuesta adaptada a cada realidad. Es decir, nos planteamos la posibilidad de, digamos, tirando de nuestro ADN editorial, vamos a hacer un gran libro didáctico para implantar esto. No. Creemos que este proceso, este itinerario, requiere construir propuestas adaptadas para cada centro, para cada institución, para cada congregación o para cada comunidad autónoma, si fuera el caso. ¿Cuáles son las claves que hemos considerado ya? Las claves que hemos considerado para el éxito del programa. Después, bueno, hemos trabajado convocando a más de 7 instituciones, a sus equipos de titularidad, hemos compartido sesiones con Enrique, con esos equipos, contando qué es lo que pretendíamos y hicimos un prediseño. Y en ese prediseño nos cuestionamos sobre cuáles serían las claves para que esto tuviera éxito. Y estas son, yo creo que las principales, ¿no? Uno, partir de la sensibilidad existente, es decir, trabajar con los convencidos. Esto yo creo que es una cuestión de teoría de sistemas muy sencilla. Si tú quieres cambiar un sistema, empieza por la parte más asequible al cambio, porque si empiezas por la parte más resistente, igual no consigues nunca el cambio. Bueno, pues aquí es empezar por la parte de los convencidos, ¿no? Por eso, en este plan piloto que estamos buscando efectivamente centros donde haya equipos o personas que ya tienen esa sensibilidad. Segundo, involucrar a la dirección de los centros. No estamos proponiendo una acción puntual, no estamos proponiendo una actividad, un programa para un año. Estamos cambiando una visión, una opción ideológica del centro. Y eso hemos de ser muy conscientes. Por eso es necesaria la involucración de la dirección. Tercero, es un programa continuo, no es un proyecto ocurrente, interesante, que va a desarrollar una determinada parte de la dimensión humana. No, creemos que abarca todo y además que es un programa continuo. Queremos evitar las etiquetas de los alternativos del centro. Ah, estos son los del reciclaje del papel. Ah, no, estos son los que hacen tal. No.
Es decir, estamos hablando de una propuesta global y envolvente a toda la comunidad educativa. Está basado en una metodología activa, basándonos en la experiencia personal, es decir, creemos que el cambio de mirada se produce cuando uno, digamos, le toca sus ropas y le toca su vida y le toca sus hábitos, y es cuando ahí se empieza uno a cuestionar qué es lo que se puede hacer. Penúltimo, acompañamiento cercano y periódico. Es decir, creemos que no se trata tanto de una información sobre conocimientos, etcétera, sino se trata de acompañar con dinámicas conversacionales entre estudiantes y profesores y más adelante con las familias de qué estamos hablando y cómo esto afecta a la vida real de la sociedad que vamos construyendo, seamos un colegio de pueblo, seamos un colegio de una gran ciudad, del barrio de Vallecas o Carabanchel, del barrio del Pilar o del barrio de Salamanca, me da igual, ¿no? Es decir, estamos hablando de una propuesta donde hay un acompañamiento y una cercanía. Y en último lugar, otra clave para el éxito, y desde esto estamos trabajando, es construir una red de centros que estén en clave de educación para una economía solidaria. Es decir, nos interesa mucho ir conectando estas experiencias. En estos momentos estamos trabajando en Mallorca, estamos trabajando en Valencia, pronto estaremos trabajando en Madrid, y lo que queremos es ir conectando experiencias de centro como lo están viviendo. No es un programa para un año, para un curso escolar, es un programa para varios cursos escolares y es un programa continuo, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, estamos planteándonos también cómo se implementa esto. Necesitamos formar a formadores, por tanto vamos trabajando también a la vez que estamos con los pilotos, identificando profesores que se involucran con mucha pasión para que a su vez pudieran ser formadores en otros centros, y estamos ahí poco a poco, granito a granito, día a día, construyendo esta red de centros para una educación en economía solidaria. Así acabó. Muchas gracias, Javier. A continuación, trataremos sobre la economía al servicio de la misión. El hermano Luis Álvarez Torres, que nos acompaña en este trabajo, nació en Villalba de los Barros, Badajoz, es de la Orden de la Congregación de los Clérigos de San Viator, en el año 60, profesor. Maestro en Vitoria, licenciado en Ciencias Químicas. Desde el 63 inicia su dedicación a la educación, primero como profesor y luego como director en diversos colegios de la congregación. En septiembre del 89 es elegido primer presidente de Educación y Gestión, organización de las escuelas católicas, en la actualidad fusionada con la FENE. Administrador de la Confer Nacional durante 6 años, ha formado parte de órganos directivos de diversas organizaciones relacionadas con el mundo educativo, miembro del Consejo Escolar del Estado, del Consejo General de Educación Católica, etc. Asimismo, fue el creador y promotor del Plan Alfa, empresa impulsada por la FERE para introducción de la informática en los colegios primero y diócesis después, y ha sido consejero provincial y general. Pues bien, hermano Luis, con el tema Economía al servicio de la misión, tiene la palabra. Buenas tardes. Tengo que añadir que estoy aquí porque también formo parte de un grupo de reflexión de la Confer y quizás ese sea el motivo por el que estoy colaborando. Agradezco a la Conferencia Episcopal esta oportunidad que nos da al mundo religioso, a los religiosos, de poder contar algo de esto, que el título lo voy a desviar un poquito. Bueno, primeramente digo que el guión que han puesto es muy largo. Ayer, cuando quise cronometrar lo que iba a decir, me daba cuenta que era una conferencia más que una comunicación, que es lo que corresponde a 20 minutos. Y entonces pues voy a ir haciendo muy resumido. Para colmo, ha hablado Javier de sueño. Pues yo me he dormido y me he dejado el soporte en papel en casa. De manera que tengo que ponerme un poco de lado y iré soportándome con lo que vaya viendo en las diapositivas. Bueno, me gustaría hacer un resumen de lo que voy a hablar,
porque tendré que ir saltando más rápidamente de lo que me gustaría. Pero, sin embargo, sí que tengo interés en que se conozca la última parte y, sobre todo, en que se conozca el por qué la CONFER tiene creado desde hace año y medio un grupo de reflexión para temas económicos y cuál es el ámbito en el que se está moviendo la vida religiosa, diría, de lo que ahora llamamos el mundo desarrollado, aunque eso hay que hablarlo con cuidado, ¿no? Para concretarlo, Europa, Estados Unidos y Canadá. Lo demás, pues no creo que se ajuste del todo a lo que aquí nos está sucediendo o voy a contar. Bueno, empiezo por decir que en el año 2002 unos 250 superiores generales, que forman la Unión de Superiores Generales, en Roma, en una asamblea, empezaron un poco a analizar la situación de la economía en las congregaciones. Vemos que, como leo rápidamente, y así no me entretengo, no se puede emprender un proceso de revitalización de un instituto religioso sin prestar una atención especial al uso evangélico de los bienes. Toca a los superiores y a los institutos establecer una política administrativa económica alternativa frente al neoliberalismo, entendido como sistema económico marcado por la ganancia y el consumismo. El tema económico resulta nuevo y complejo para el conjunto de los religiosos. Yo esto lo puedo decir porque recuerdo que en el noviciado para nosotros se decía que el dinero era mundicia mundi. Entonces, claro, desde ahí ni tocarlo, ¿no? Después, el punto de partida para una reflexión en profundidad, queremos recordar que la economía es una dimensión esencial en la vida, como lo podemos ver en Jesús, sobre todo en los evangelios de San Mateo y demás. Todavía detectaron que anteriormente las instituciones religiosas nunca habían tratado este tema. O sea, estamos en 2002, han pasado 2 siglos y fijaos bien que aquí tenemos un déficit importante. En distintos lugares y en algunas instituciones religiosas se han dado comportamientos poco acertados. Bueno, eso lo digo, pero también esto ha sido un problema que ha podido preocupar a las congregaciones y a la propia Iglesia. Se precisa más información y mejor formación de todos los religiosos y sobre todo de los que se dedican a la administración. Me vais a perdonar que no diga ecónomos y utilice más la administración, no sé si es que soy más moderno, pero ecónomo quiere decir economizar y como he sido administrador mucho tiempo, he querido ponerme una medalla de que yo administro lo que tenemos, pero yo no tengo que economizar, es la comunidad la que tiene que economizar si tiene que no economizar. El pasado ha habido excesivo misterio en torno a la administración. Yo, por ejemplo, me alegro cada vez que veo a la Conferencia Episcopal desde Fernando Jiménez Barriacanal dar información pública de todo lo que la economía de la Iglesia, y lo digo que nosotros quizás también tenemos que seguir un poco en ese paso de la transparencia y de la comunicación. Y yo creo que hoy vais a ver que algo de eso vamos a dar. El tema económico ha sido poco popular entre los religiosos, sin embargo no puede ser ajeno a la vida consagrada. Entonces, a partir de esas constataciones y 12 años después, pues la Congregación de Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que a partir de ahora, por reducir, voy a decir Congregación de Religiosos, ha organizado a lo largo de estos últimos años 4 eventos importantes. Uno, el Simposio Internacional primero, que se celebró en Roma en 2014, en marzo, sobre la gestión de los bienes eclesiásticos. Quien lee un poco eso se da cuenta que ahí hubo expertos en teología, en sanidad, en vida espiritual, en economía también y demás, ¿no? Bien, pero de ahí sí que es cierto que la Congregación de Religiosos saca una carta circular que la publica el 2 de enero de 2014. Es una circular muy corta, pero que insiste en 3 pasos importantes. En la importancia de gestionar bien el patrimonio de los religiosos. Y ese gestionar bien aconseja la formación de los religiosos y la formación de los administradores. Entra en el patrimonio estable, del que hablaré un poquito, y después entra también en el tema de la colaboración con otras entidades de la Iglesia próximas a donde estamos los religiosos.
con la diócesis, con otras congregaciones, incluso con los laicos como posibles colaboradores de la labor de la gestión económica de nuestros bienes. Y por último, después viene un segundo simposio que se celebró en noviembre de 2016. Estos dos simposios están hechos para administradores generales, algún administrador provincial, superiores y técnicos que convoca la congregación. Y entonces hubo un segundo simposio. Y por último, y me parece que es lo más importante y que va a ser un poco soporte de lo que voy a hacer, de lo que voy a decir, es, con nombre de orientaciones, se titula Economía al servicio del carisma y de la misión. Bueno, debo decir que en un primer momento, termino esta primera parte en donde ya he hecho un poco presentación de lo que vamos a hablar, de que unas constataciones que vemos unos y otros, tanto la congregación de religiosos como los religiosos que nos vamos reuniendo, es la tendencia y la necesidad de la capitalización. Esto era algo que, por ejemplo, no existía y, sin embargo, nos vamos dando cuenta que la nueva tecnología, las nuevas gestiones, la nueva manera de gestionar la administración requiere la capitalización. La separación de los bienes de las comunidades religiosas y de las obras. Yo recuerdo en mis tiempos jóvenes en Huesca, que empecé a dar clase, que allí iba todo a la misma caja y de ahí salía para pagar al profesor laico o para pagar los garbanzos de la comunidad. Entonces eso poco a poco se ha ido... El micrófono porque se graba. Sí. Perdón. Los cambios en las estructuras administrativas. Bueno, pues la estructura administrativa de las congregaciones ha sido muy simple. Y eso lo detectaban los generales, los superiores generales. Es el administrador y usted se encarga de todo, ¿no? Entonces, esa estructura ha habido que cambiarla porque ni el administrador se tiene que encargar de todo, ni se debe encargar de todo. La creación de fondos de reserva, empezamos a contar con que hace falta esto, los fondos de pensión, de vejez, en fin, no voy a leerlo todo, pero sin embargo sí que hemos ido constatando déficit que tenemos en la gestión nuestra. Avanzo, repaso sucinto del contenido de las circulares de la congregación. Bueno, esta primera pantalla la resumo rápidamente. Tanto la circular como las orientaciones que publicó la CISPA, aunque dicen circular y dicen orientaciones, cuando uno lee el contenido de esos documentos, dos canonistas que tenemos en la Confer dicen, oye, esto podemos decir lo que queramos, pero son instrucciones verdaderas del Vaticano. Y entonces son de un obligado cumplimiento, pues como toda norma que parte del Vaticano del derecho canónico. Llevar a cabo un discernimiento dentro de las orientaciones de esta última circular que se ha publicado en 2018, invitan a llevar a cabo un discernimiento sabiendo que las opciones económicas de los institutos deben responder para su misión en qué dirección deben ir, con qué propósito los hacemos, los proyectos, qué significado tienen y qué implicaciones sociales y eclesiales conllevan. O sea, que no podemos hacer cualquier proyecto de cualquier superior o de cualquier comunidad que se le ocurra que ha visto un proyecto muy bueno, sino que aquí nos están diciendo que tenemos que empezar a reconducir y a orientar y reorientar nuestros proyectos en función de unos horizontes y de unos marcos. Ese discernimiento debe hacerse con unos horizontes, la economía que cuente con el hombre, con todo el hombre y especialmente con los pobres. Una economía como instrumento de la acción misionera de la Iglesia, no de la acción misionera de la congregación, sino de la acción misionera de la Iglesia que está en ese sitio. Y una economía evangélica de intercambio y comunión. Esto también es un tema importante porque incluso las congregaciones somos muy celosas de nuestras bolsas. Y quizás esto, la CISPA esté dando en el clavo muy importante porque, por lo que diré después, seguramente necesitaremos hacer esto del compartir y del intercambio y la comunión de bienes. Esto lo paso rápidamente, son horizontes que respeto a la naturaleza eclesiástica de los bienes, sostenibilidad de las obras, necesidad de rendir cuentas, en todo caso no eludir nunca las leyes civiles, en fin, son una serie de consejos que nos da la CISPA para la gestión.
conviene decir cosas que son muy curiosas. Yo, por lo menos, a mí me sorprende el derecho canónico que cuando ves qué pasa con el testamento de los que hacen la profesión, el derecho canónico ahí es muy puntilloso. Leerlo y veréis que tiene 3 o 4 renglones de normas, que no suele ser así. Bueno, pues aquí pasa con la cisma lo mismo. Hay un par de momentos de la congregación de religiosos que en este documento es muy minucioso, es muy detallista, es por algo que le da mucha importancia, pienso yo. Y este es uno de ellos. Indicaciones operativas, pues es responsabilidad del capítulo general en materia económica, el plan carismático y el directorio económico. Hasta este momento se puede decir que los religiosos, el plan carismático, la misión, la parte espiritual era lo importante. La parte económica pues podría ser como un poco la parte de final, ¿no? Sin embargo, vamos viendo que poco a poco estamos viendo que lo importante de una congregación es la misión, pero sin medios no podrás llevar a cabo la misión. Luego tiene que haber ahí una complementariedad y una justaposición de intereses. Obligación de informar con diligencia al gobierno general cuando hay situaciones económicas difíciles que se producen. Regular el derecho propio. Limitación temporal en el desempeño del cargo de administración. Esto es otro tema importante. No sé, los que conocéis el mundo de los religiosos, tenemos como se han preparado poco el mundo, los religiosos en el tema de la economía, pues el que sabe, sabe. Y entonces ese está ahí mucho tiempo. Sin embargo, aquí la congregación de religiosos empieza e indica que hay que poner límite a mandatos de administradores provinciales que pueden ser de 21 años, de 24 años. Si nos ponemos a pensar un poco y reflexionar sobre ese dato, es un poco para que se pida que se haga un cambio ahí. Mandato de representación legal, derecho propio determina cómo realizar las auditorías, se está invitando a que hagamos auditorías internas. O sea, somos todos honrados, somos todos buenas personas en las instituciones. Sin embargo, la transparencia, el buen hacer, la comunicación, la información, eso es bueno que lo haya porque facilita mucho más todo el tema de la gestión. Patrimonio estable. He dado por aquí, incluso no en esta casa no, pero en la conferencia episcopal, una charla de 1 hora sobre el patrimonio estable, de manera que no me da tiempo de hablar nada más que decir que el patrimonio estable es algo del derecho canónico. No corresponde solamente a los religiosos, corresponde a todo lo que sea institución de la Iglesia. Y el patrimonio estable no se había oído hablar, yo por lo menos llevo en el mundo de la economía muchos años y no había oído hasta el año 14 hablar del patrimonio estable. Lógicamente me he tratado de enterar bien y a fondo. Y en el fondo, el patrimonio estable es lo que exige la Iglesia a cualquier institución de la Iglesia para que haya una continuidad de ese proyecto y se atienda a la misión para la que se ha creado ese proyecto. O sea, una congregación tiene básicamente un carisma y una misión. Ahora bien, esa misión hay que garantizarla. ¿Con quién? Con los miembros de la congregación. Patrimonio estable es el mínimo necesario para garantizar que vivan esos miembros y hagan la misión que quieren hacer. Lo resumo así. Lo demás, si queda tiempo, en las preguntas puedo hablar. Pero me interesaría, bueno, esto lo paso, que es lo mismo de patrimonio estable, y sí que me gustaría insistir en este tema que puede ser incluso sorprendente en algunos datos. La curva de esperanza de vida. ¿Qué les pasa a los religiosos de España? A las congregaciones de España. Bueno, pues esta curva de aquí de 1930 era la curva de vida de una congregación normal que estaba en funcionamiento normal y como podéis ver, esta primera parte correspondería a los mayores, mayores de 75-80 años. En 1930 no había la misma esperanza de vida que hay ahora, que estaban descendiendo. En abscisas tenemos, en ordenadas tenemos el número de religiosos y en abscisas tenemos la edad de ellos. Bueno, pues vemos que tiene punto seguramente esto, ¿no? Sí. Vemos que un economista diría que tiene una tendencia estable, ni gana ni pierde. Eso es una cosa muy buena para la congregación, no sé para el financiero, pero para una congregación sí, porque quería decir que su modus de vida, sus comunidades, su obra estaba
permanentemente atendida por miembros de la congregación, excepto cuando ya cumplían 80 años, que lógicamente pues iban abajo. Podemos decir que un estándar de congregación de aquel tiempo era aquel que tenía un 20% de religiosos que eran ya mayores y enfermos, un 25% de religiosos o religiosas, que estoy olvidándome de ellas y son más importantes que nosotros, o son 3 veces más, que sería un 25%, y después todo el centro sería el religioso o religiosa madura que está haciendo la labor del carisma y el trabajo que están haciendo. Luis, bueno, pues es 3 minutos. 3 minutos, entonces no me va a quedar tiempo. Por eso, sintetiza. Bueno, después, si me preguntan, ya verás, me vengo. Eso es. Bueno, entonces, la curva de la derecha, sin embargo, es la que hay ahora. Y es una curva que ciertamente, no sé si se puede interpretar, pero la interpreto rápidamente. La pendiente, o sea, es una campana de Gauss en vez de ser una curva con tendencia permanente. La pendiente de la izquierda es un ascenso de vocaciones que hubo entre el 40 y el 60 en España, después de la Guerra Civil, lo digo así directamente. Entonces ahí hubo un florecimiento de vocaciones enorme. Y entonces hubo un crecimiento enorme. Pero fijaos bien, parece como que terminada la Guerra Civil, bueno, las consecuencias de la Guerra Civil y empezado el Vaticano II, empezó para abajo una caída enorme también. Allí las congregaciones dan datos de 20% de defecciones de religiosos, bueno, pues consecuencias que se podrían explicar del Vaticano II. Pero la realidad es que fijaos bien cómo ha caído la tendencia del número de religiosos, hasta el punto que los últimos grupos son de 1 o de 2. Esto quiere decir una gran drama que tenemos en España y diría que en toda Europa y en esos países que he dicho. Y es que nos faltan vocaciones. Y la falta de vocaciones, y voy a terminar con eso porque después lo diré, la falta de vocaciones tiene unas consecuencias enormes. Digo un dato y con esto termino. En este momento en España somos 38.800 religiosos. La edad media de los 38.000 son 76 años. Cualquiera que haga cálculos sabe que 14.400 religiosos tienen más de 76 años. Entonces, como mínimo 76 y más. Dentro de 20 años, ¿qué pasará con todos esos 14.400 religiosos? Tendrán todos 96 años. Puedo afirmar que en 20 años el número de religiosos en España va a caer un 70%. Pues es cuestión del reloj y esperar, porque lo veremos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. A continuación, vamos a tratar de la función social de la empresa. Elisa Marco Crespo, de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, ella es doctora en Ciencias de la Información. Sobre todo su trayectoria profesional y académica ha estado siempre vinculada al ámbito de la comunicación institucional y corporativa. Desde el año 98 es miembro del área de comunicación corporativa de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Desde el año 2003 es profesora del Departamento de Comunicación e Información Periodística de la CEU Cardenal Herrera. Da diversas materias, una de ellas la asignatura de Responsabilidad Social Corporativa. Desde esta perspectiva académica y profesional de la comunicación, ha colaborado con el profesor Enrique Lluch en el diseño de un modelo de evaluación ética de la fundación social de la empresa, alternativo a la evaluación convencional de la RSC. Este modelo ha sido publicado en Funderética en su colección Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana. Pues bien, tiene la palabra Elisa Marco. Buenas tardes a todos. Aquí estamos los resistentes. Adiós, Inés. Lo primero que quería comentar es que estamos en una sesión un tanto
diversa, pero sí es cierto que la parte que voy a presentarles brevemente sí está muy vinculada con la ponencia que esta mañana nos ha dado el profesor Enrique Lluch, que es compañero de la Universidad CEU Cardenal Herrera y que ha sido para mí un auténtico privilegio poder trabajar con él en esta parte y desarrollar un poco este concepto que él ha explicado, como hace siempre brillantemente, sobre la función social de la empresa, cómo diseñar, y en eso trabajamos y tuve el placer y el privilegio de ayudarle, cómo trabajamos en diseñar alguna herramienta que permitiera evaluarlo de una forma alternativa a los certificados y evaluaciones convencionales de la RSC que nos invaden, que son tendencia, de los que hay pues cada vez más empresas que se apuntan, pero desde una perspectiva desviada desde el punto de vista del concepto que creo que aquí todos compartimos por ser probablemente excesivamente entre cosmética y utilitarista. Esa sería quizá un poco la descripción de la mayor parte de la RSC que hoy en día vemos. Es algo que yo intento trasladar a los alumnos también. Ellos en nuestra universidad, en muchos planes de estudios, tienen responsabilidad social corporativa en el último curso de la titulación. Por lo tanto, ya han sido, o ya han aprendido el modelo convencional de empresa, y cuando llegan a cuarto es el momento en el que tratamos de cogerles, meterles la cabeza en el agua y decir, y ahora reconoce este otro modelo alternativo y reconoce que después de todo lo que has aprendido y has aprobado, hay otra forma de hacer negocio, hay otra forma de hacer empresa, y mira a ver cómo la ves. A ver, partimos siempre de la utopía, ¿no? Y poco a poco vamos intentando sembrar una conciencia para que cuando salgan de la universidad salgan al menos sabiendo que han aprendido un formato de empresa arreglado, pero que existen otros modelos económicos y de empresa como los que en estos 2 días hemos comentado en este interesantísimo curso, por el que felicito ya a los directores, a ambos, que existe otro modelo y que además es conveniente que creemos herramientas para potenciarlo y desarrollarlo. Y esta sería una. Partiendo de la ponencia del profesor Lluch, él ha distinguido un poco entre aquellas empresas pues que en el 99% de los casos son maximizadoras de beneficios, ¿no? Es decir, van buscando el máximo beneficio posible, incluso aquellas empresas que hacen RSC, tal y como la conocemos hoy, porque la RSC en la mayor parte de las empresas también está pensada, por un lado, para alcanzar a través de esas etiquetas, certificaciones de RSC un mejor posicionamiento en el mercado y por lo tanto con una finalidad también económica, o porque todas las empresas de mi entorno lo están haciendo, todos están presumiendo de que reciclan, reutilizan y son muy sostenibles, o yo presumo también o voy a perder cuota de mercado. Por lo tanto, también lo están haciendo por una finalidad economicista. Por lo tanto, muchas empresas que hacen RSC lo hacen simplemente manteniendo su objetivo de optimizar su beneficio económico. Por presión, por decisión, en mayor o menor medida, pero lo hacen siempre con una finalidad de alcanzar el beneficio. Claro, frente a este modelo de empresa, el profesor Lluch ya ha planteado estas otras empresas que priorizan la función social y que realmente están orientadas hacia la producción de bienes y servicios que tengan una verdadera utilidad para la sociedad, la potenciación de las personas que trabajan o que forman parte de la propiedad y de la dirección de ellas en todas las dimensiones, y también la mejora del entorno. Por tanto, frente a esa responsabilidad social, que es la que yo les doy a los alumnos y que está en el temario reglado, que habla de estas 3 esferas, ¿no? Y que ya se han hecho además también, afortunadamente, por qué no decirlo, pero muy populares, ¿no? Lo económico, lo social, lo ambiental, esto lo tenemos en todos los temarios de RSC, ¿no? La evaluación en esas 3 dimensiones para medir cuánto de responsable soy, ¿no? Frente a esas 3 esferas propias de la RSC, de las empresas utilitaristas convencionales que buscan optimizar beneficio, hemos planteado pues esas otras 3 dimensiones
que son las que evaluaríamos teniendo en cuenta o para medir el grado en el que una empresa está alcanzando o cumpliendo su función social, ¿no? Digamos que lo que hemos buscado es hacer un planteamiento un tanto alternativo a la RSC convencional, que se está convirtiendo en una especie de, bueno, yo hago mi informe, hago mi rendición de cuentas, que socialmente se me exige, que socialmente me presionan para que haga, que incluso desde el punto de vista legislativo, pues ya tenemos directiva comunitaria, todas las empresas de más de 500 empleados están obligados a hacer esa rendición de cuentas. Yo la hago para cumplir, la hago porque me dará beneficio, la hago porque si doy este rendimiento y si presento y planteo a la sociedad que voy cumpliendo estas cosas, me van a ver con mejores ojos, pero en realidad mi objetivo sigue siendo el de optimizar mi beneficio, ¿no? Entonces, frente a esto, frente a estas tres dimensiones convencionales, lo económico, lo ambiental y lo social, que son propias de todas las certificaciones y auditorías estandarizadas internacionalmente sobre RSC, hemos planteado estas otras formas de medir o evaluar las tres dimensiones de las empresas que cumplen con su función social. Es decir, no se trata, por tanto, de ser responsable porque tengo una certificación y porque he hecho un informe de rendición de cuentas y, por lo tanto, me han dado mi sello, sino que se trata de evaluar y de medir en qué medida estoy cumpliendo con la función social de ser una empresa en otras tres dimensiones, que son producto, personas y entorno, para no tanto por certificar que hago RSC, como la mayor parte de las empresas, sino para que el resultado de la evaluación me permita tomar decisiones que reorienten mi modelo de negocio hacia el cumplimiento de mi función social, ¿no? Por lo tanto, la evaluación no es una evaluación que termina en sí misma, como lo son los informes de sostenibilidad o de RSC, que me dan el sello y la certificación y se acabó, sino que es realmente una forma de evaluar para mejorar. Yo les insisto mucho a mis alumnos también, lo que no se mide jamás se puede mejorar. Por lo tanto, si queremos mejorar en nuestro cumplimiento de función social, el cumplimiento de la función social como empresas, también hemos de medirlo y hemos pensado la forma de medirlo, pero no por sí misma, sino para lograr que esos resultados me permitan tomar decisiones de futuro adecuadas para seguir avanzando en el cumplimiento de mi función social. Por eso en lo que estamos trabajando ahora, voy a explicarles solo la parte evaluativa, pero en lo que estamos trabajando ahora es en el modelo de decisión estratégica para el cumplimiento de la función social de la empresa, que es un poco lo que se obtendría una vez nos hubiéramos evaluado con esta herramienta, ¿no? Por lo tanto, hemos jugado un poco pues, con las tres esferas también, ¿no? Pero ya les digo, un poco diferentes a las tres esferas convencionales, y hemos establecido dentro de cada una de esas dimensiones de la función social, que así las hemos llamado, una serie de criterios que son los que se miden y los que se evalúan con distintas metodologías, algunas de ellas comunes a la RSC convencional. Es decir, bueno, en materia de medio ambiente, pues lo que es RSC convencional ha avanzado mucho y por supuesto que se pueden medir políticas de reutilización, de reciclaje o de reducción de residuos, como se hace en la dimensión ambiental de la RSC convencional, ¿no? Pero digamos que en la mayor parte del modelo los criterios van un poco más allá, ¿no? En cada una de las dimensiones hay distintos criterios, como ven, y para cada uno de ellos se puede obtener un grado de cumplimiento básico, medio o avanzado, y bueno, pues también hemos jugado un poco con, para obtener después la certificación, con que el grado de cumplimiento pues pueda trasladarse a una gama de color bronce, plata, oro, de tal modo que, bueno, pues que la aspiración sea un poco conseguir pues una cosa muy dorada, ¿no? ¿Vale? Mucho oro, ¿no? Muy, muy olímpica. Pero bueno, al margen de la traslación a una gama cromática o a una escala identificable, un poco vuelvo a las dimensiones, que serían un poco lo interesante, ¿no? Puedo explicar alguna brevemente, aunque tenemos poco tiempo, pero, por ejemplo, no sé, pues en la dimensión, por ejemplo, producto, el nivel básico de cumplimiento con la función social sería pues, un producto que cumpliera con los requisitos legales de, por ejemplo, garantía del producto o de calidad. Bien, básicamente el nivel básico suele coincidir siempre con el cumplimiento de la legalidad vigente y uno dice, bueno, pero cumplir la legalidad es lo mínimo, ¿no?
¿o no? Todos sabemos que hay veces que es mucho más rentable pagar la multa, sanción o reclamación correspondiente a cumplir con lo que marca la ley, que en algunos casos, pues, por ejemplo, en materia de inclusión de plantilla, pues alcanza estándares importantes, ¿no? A veces la reclamación de un cliente se puede solucionar con una cantidad económica y no necesariamente cambiando todo mi modelo para que no vuelva a suceder, ¿no? Compenso al que se queje y el que no se queje, pues eso que me llevo, ¿no? Entonces, el cumplimiento de la legalidad parece que no, pero ya puede llegar a ser un estándar de cumplimiento básico en muchas de estas dimensiones. Siguiendo con el criterio de producto, por ejemplo, pues en un nivel medio hemos incluido, por ejemplo, estándares relacionados con el grado de transparencia en la comunicación sobre el producto. Todos hemos oído hablar de la letra pequeña, ¿no? Bueno, pues la erradicación de la letra pequeña en cualquier tipo de producto o servicio sería una apuesta por alcanzar un grado medio de cumplimiento de esa función social. Y, por último, en el grado avanzado, un poco por hacernos una idea, en la dimensión de producto estaríamos hablando de una política de precios que garantiza o que cubre la remuneración justa de sus productores, por un lado, y, por otro, también el producto que verdaderamente demuestra que está mejorando la vida de quien lo produce, ¿no? Es decir, hemos pasado del objetivo de yo fabrico lo que sea, con el estándar de calidad que sea, porque lo único que quiero es ganar dinero, y me da igual qué fabrico, a mi verdadera finalidad es fabricar algo y ese algo que fabrico hacerlo lo mejor posible para que mejore la calidad de vida de quien lo tiene. Y con eso obtendré un dinero, claro. La rentabilidad es una condición sine qua non, pero no es la condición que se mide, ni es el objetivo que se persigue, ¿no? No sé si con este ejemplo queda un poco claro, quizá puedo explicar, no sé, a lo mejor en la dimensión, por ejemplo, personas, en materia de evaluación de la función social en el criterio de los empleados, pues tenemos un grado de cumplimiento básico relativo también al cumplimiento de la legislación, los derechos laborales en materia de igualdad, de inclusión en todo este ámbito. Un nivel medio de cumplimiento, estaríamos hablando ya de fomentar prácticas que promocionen a las personas en la plantilla, desde conciliación a incentivos salariales, a participación en el beneficio, en fin, medidas que en los modelos que se han explicado en estas jornadas seguro que se han comentado, y en el nivel avanzado ya estaríamos hablando de un paso más allá, ¿no? De un modelo aspiracional en el que hablaríamos de diseños de plantillas estables, es decir, de una planificación de estabilidad de plantilla a futuro y, por otro lado, de la vinculación de esa plantilla con el proyecto empresarial. Este sería, digamos, el grado avanzado de cumplimiento de la función social. Aquellas empresas que, además de mantener la sostenibilidad del empleo, logran que el empleado se adhiera a los propios valores del proyecto empresarial. Es decir, no solo estamos haciendo un producto que mejora la vida de las personas, sino que las personas que hacen ese producto en mi empresa están orgullosas de hacerlo. Pues este es el cambio de enfoque, ¿no? Y bueno, también, por último, en la dimensión entorno, ahí hay algunos criterios que a mí me hacen particular. Creo que he puesto yo particularmente por mi formación comunicadora que ya ha explicado Fernando en mi presentación. Realmente, desde mi punto de vista, yo me he dedicado la mayor parte de mi trayectoria a la comunicación corporativa y para mí todas las cuestiones relativas a responsabilidad o función social de las empresas las he percibido desde mi formación y desde mi bagaje y las he aprendido desde ese bagaje. Y para mí lo que no es transparente no puede ser responsable, ¿no? Por lo tanto, desde mi perspectiva, todas estas cuestiones relacionadas con la RSC las abordo siempre desde la transparencia como eje, que creo que también ha comentado el hermano Luis, ¿no? Un poco en ese sentido. Creo que hay otra premisa también que también les repito mucho a mis alumnos, y es que si hay algo que hagamos dentro de la empresa que no podemos contar, es porque probablemente no deberíamos estar haciéndolo, ¿no? Salvo que sea el secreto de la fórmula de la Coca-Cola o alguno de estos secretos empresariales que uno dice, no, porque la competencia nos hunde. Bueno, habría que verlo también, ¿no? Hay veces que se guardan cosas que uno dice, ¿de verdad?
pero en general yo creo que es una premisa también básica de gestión que podría guiar cualquier gestión empresarial. Sé transparente. Si haces alguna práctica dentro de tu compañía que no puedes comunicar, que no puedes contar, que si alguien te preguntara no le podrías explicar, eso significa que no estás siendo responsable en la gestión de esa práctica, ¿no? Entonces, por eso hay una dimensión en torno que incluye también un criterio como el de la comunicación pública, ¿no? Esta idea de que, bueno, en un nivel básico podríamos hablar de que cumplimos con lo que la normativa nos exige siempre. En este caso, pues, por ejemplo, la rendición o los informes, el reporting no financiero, que desde la aprobación de la Directiva Comunitaria en 2014 es de obligado cumplimiento para empresas de más de 500 empleados, pero que el listón va bajando cada vez más, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, pues hago el reporting de información no financiera que la ley me obliga. En un grado medio estaríamos hablando de entablar ya no una comunicación de dentro a fuera, sino un verdadero diálogo con el entorno y con los grupos de interés, y el nivel de diálogo sería lo que evaluaríamos en ese grado medio. Y bueno, el grado avanzado o el oro, para entendernos, sería lograr trasladar al usuario del producto o servicio el bien social que él hace al consumir ese producto o ese servicio, ¿no? Es decir, hacer partícipe al destinatario final de nuestra labor de ese beneficio de la dimensión producto que comentaba al principio. Son 3 ejemplos de las dimensiones, cada una de ellas está explicado su grado básico, medio y avanzado de cumplimiento en función de estos criterios y este concepto de función social de la empresa que hemos comentado. Aquí están un poco los pasos que se dan para poder aplicar la evaluación de la función social y que hemos desarrollado conjuntamente con Funderética, gracias a ellos, y que son los que, bueno, pues hacen todo este proceso de toma de datos en la propia compañía, la presentación del plan, las entrevistas y la recopilación de documentación, la elaboración del informe, la presentación de ese informe y, muy importante, y algo que también diferencia de las evaluaciones convencionales, es la elaboración de propuestas de mejora, no solo la certificación, ¿no? En muchos informes y memorias de sostenibilidad, bueno, hay una declaración de datos alcanzados, datos no ponderados, no comparados con el sector, ni siquiera comparados a veces con años anteriores, con lo cual uno dice, un 5, ¿vale? Pero oiga, en una escala de 10 o de 100, ¿un 5 es lo mismo en todas sus compañías o en las compañías del sector o no? Es una especie de modelo declarativo de evaluación que tiene muy poco valor y que para una persona ajena a la propia compañía no significa nada, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de las propuestas de mejora para que no sea una evaluación simplemente declarativa y simplemente hecha porque hay que hacerla, porque si todo el mundo ve que tengo mi memoria hecha es que creen que soy muy transparente. Luego entra la memoria y nadie la entiende, pero da igual, ¿no? Y por último, bueno, ya les he avanzado un poquito antes, este sería el modelo de la certificación también diseñado por Funderética, donde están las 3 dimensiones, los criterios, el grado de cumplimiento medio, básico o avanzado logrado, con su correspondiente escala, digamos, cromática, ¿no? Por lo tanto, hay un sello para cada dimensión y hay, digamos, un sello final que aúna todas las dimensiones. Esta es un poco la traslación. Un último matiz quizá. Bueno, aquí es donde pueden, si alguien está interesado, descargar tanto el propio documento en sí, donde hemos desarrollado el modelo de evaluación de la función social, como el procedimiento para evaluarse, que están ambos en la página de Funderética. Suele decir que normalmente estas certificaciones de RSC tienen como una validez permanente, ¿no? A mí me dan un sello, oiga, y lo tengo para toda la vida, porque me lo han dado y ya es mío, ¿no? Bueno, pues estos sellos que hemos diseñado sí tendrían un poco una validez limitada, es decir, habría que repetir la evaluación cada 2 años para poder volverlo a obtener. No se puede presumir del oro para siempre, sino que hay que seguir demostrando que se hace, eso también es un cambio. Y el otro cambio también sería el llevar aparejado una serie de propuestas de mejora que hacen que la evaluación no se quede simplemente en eso, en un informe de 200, 300 páginas, seguro que lo han visto en muchísimas webs de empresas, ¿no? Ese PDF enorme que pone memoria, que tiene una serie de datos declarativos y que no aporta nada ni a la propia empresa que lo hace, porque solo es una recopilación de datos, ni a quien lo lee, porque muchas veces le resulta una serie de datos descontextualizados
que simplemente lo que hacen es, bueno, pues cumplir con el requisito de si yo soy transparente, si yo hago reporting, yo hago rendición de cuentas, yo tengo mi memoria hecha de sostenibilidad. Queríamos ir un poco más allá y por eso este cambio no solo en lo que medimos y por qué lo medimos, no solo rentabilidad, sino cumplimiento y función social, y también un cambio en que no sea permanentemente válido y que además no solo evalúe o mida, sino que aporte sugerencias derivadas de esa evaluación. Ese ha sido el objetivo y para cualquiera que esté interesado, a través de la web de Funderética puede encontrar muchos más detalles, igual que a través del profesor Yuc o de mí misma. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Elisa. A continuación vamos a conocer el Foro Creyente de Pensamiento Ético-Económico. Intervendrá Teresa Conte Grau. Teresa trabaja en esta casa, en esta fundación. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, diplomada en Ciencia Política y Derecho Constitucional, máster en Doctrina Social de la Iglesia. De hecho, en este momento es la directora del máster universitario de Doctrina Social de la Iglesia y es secretaria general académica de la UPSAN. También ha realizado otros estudios, pastoral de migraciones, counseling, etcétera. Bien, tiene la palabra Teresa. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias. Voy a contarles, no tengo presentación, lo que voy a contar está en la web o estará en la web. Hay algunos enlaces de algunas cosas que citaré a la página del Foro Creyente de Pensamiento Económico donde podréis leerlo. Gracias por la invitación, gracias por invitarnos al foro, a las personas que lo constituimos, a hablaros hoy. Antes que nada, quiero reseñar que en esta sala ahora mismo hay 2 integrantes del foro, que son Pedro José, que os ha hablado esta mañana, Enrique Lluc. Esta mañana también ha hablado Jesús Pérez Mayo, que también forma parte del foro, y ayer lo hizo Agustín Domingo Moratalla, junto a otras personas, pero ellos 4 han estado aquí estos días. Voy a intentar, en pocas palabras y rápidamente, porque ya llevamos varias intervenciones, explicaros qué es el foro, cuáles son sus características y cuál es su misión o cuál es el objetivo que la constitución de este proyecto quiere llevar adelante. Estamos hablando de un proyecto cuyo nombre es Foro Creyente de Pensamiento Económico, que se constituyó en el año 2016 y cuya primera reunión se celebró aquí en Madrid, en la sede de los Servicios Generales de Cáritas Española, el 18 de abril de ese año. Desde su origen, este foro ha sido concebido como un espacio de diálogo y de reflexión con una finalidad, me atrevo a decir que eminentemente práctica, que es la de responder a los desafíos éticos inherentes a la actividad económica. Hacerlo con vocación de presencia pública, con espíritu de diálogo y en clave de cooperación. Este proyecto no nace de la nada o no nace solo. Yo creo que tiene 2 grandes padrinos o madrinas, o las 2 cosas, padrinos y madrinas, que son por un lado la Fundación Europea para el Estudio y la Reflexión Ética, Funderética, y por otro la Fundación FOESA, Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada. La primera, Funderética, como ya sabéis, pero conviene citar los orígenes, ¿no? Es una institución constituida como centro de formación, de reflexión y de investigación en filosofía moral, vinculada al Instituto Superior de Ciencias Morales, creada al mismo tiempo por la Congregación del Santísimo Redentor, lo que comúnmente conocemos como los redentoristas. ¿Ahora? ¿Sí, mejor? Y la segunda fue esa vinculada a Cáritas Española, nacida como fundación a mediados de los años 60, publicó su primer informe sociológico sobre la situación social de España en julio del año 1966. De hecho, era el primer informe sociológico que se publicaba en España. Bien, por eso decía que creo que este foro no podía tener mejores padrinos y madrinas, ¿no? ¿Cuáles son las características que definen este foro y este proyecto?
Bueno, en primer lugar, decir que el foro ha nacido con voluntad de permanencia y, por lo tanto, como una iniciativa no coyuntural. En segundo lugar, resaltar que nace con voluntad integradora e inclusiva, lo que se refleja en su composición interna. Sus integrantes son profesionales del ámbito de la economía, la ética y la doctrina social de la Iglesia, que procedemos, voy a hablar en primera persona del plural, procedemos de diferentes regiones españolas, trabajamos en universidades y en instituciones sociales diversas y que representamos también perspectivas y acercamientos a veces distintos sobre temas comunes y que lo que está claro sí nos preocupan a todos, ¿no? En tercer lugar, este foro nace con el objetivo de constituirse como un espacio de pensamiento ético y cristiano en el que se pueda discutir, avanzar y reflexionar, como decía al principio, acerca de los desafíos éticos que son inherentes a la actividad económica. En cuarto lugar, hay que subrayar que el foro nace con la intención declarada de tener repercusión pública, lo que significa estar al servicio de la comunidad cristiana, pero también de la sociedad en su conjunto, y con la finalidad de crear un debate sobre cuál es el mejor modo de poner la economía al servicio del bien común y de las personas. En quinto lugar, hay que decir que este foro no es una acción aislada, sino el primero de una serie de foros impulsado por Funderética, que pretenden situar la ética cristiana en el centro del debate para dotar a la comunidad cristiana, y creo que esto es especialmente importante en nuestros días, dotar a la comunidad cristiana de criterios sistemáticos de discernimiento para la promoción del bien común. En sexto lugar, el foro nace como una respuesta histórica, concreta y real ante unas circunstancias, así lo entendemos, que reclaman un pensamiento ético cristiano, fundamentado y riguroso, que no solo ilumine la actuación eclesial, sino que pueda dialogar en igualdad en los diferentes ámbitos de la vida pública. Por todo esto, el foro se propone, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a las circunstancias, orientar e inspirar un cambio en el orden de las relaciones económicas para que éstas se orienten desde el servicio a las personas, al bien común y a la justicia. Este es el objetivo que hemos perseguido hasta el día de hoy y que por el momento ha quedado plasmado en 3 documentos que podéis consultar en la página web del foro y que son los siguientes. Repensar el objetivo económico, este fue el primero. El segundo hablaba de los impuestos, o el título es Los impuestos como contribución al bien común. Y el tercero, el modelo social europeo y la Unión Europea. Como os decía, este foro no es fruto de la casualidad. Vivimos en un mundo, lo decía Quique Lluch esta mañana, lo decía Enrique, vivimos en un mundo en el que domina la idea o la sensación, o la idea y la sensación, de que la economía y lo económico predominan sobre el resto de aspectos de nuestra existencia. Muchas veces, además, esta percepción se sostiene sobre la idea de que estamos ante algo, lo económico, determinado por una serie de leyes moral y éticamente neutras, ante las que no podemos hacer nada más que o adaptarnos, o como decían los teóricos del absolutismo, llorar. Quienes se atreven a cuestionar esta nueva vulgata suelen ser calificados, o somos calificados, aunque yo no sea economista, como incompetentes o poco conocedores de la dinámica económica, cuando no como demagogos. Y esto no solo sucede en el ámbito extraeclesial, sino que paradójicamente sucede también en el ámbito intraeclesial. De todos he sabido, y permitidme la ironía, que en materia económica siempre se pueden hacer excepciones a la doctrina de la Iglesia. No es algo nuevo. No olvidéis nunca o no olvidemos nunca que en el mundo católico, precisamente en el mundo más católico, se rezaba por la conversión de León XIII. De manera que no habría que extrañarse, o no deberíamos extrañarnos mucho, si en nuestros días se excomulga del atrio de la sabiduría económica a quienes osan decir que frente al determinismo de unas supuestas leyes inamovibles de la economía, se puede sostener que también en el orden económico hay que tener en cuenta los fines morales de la existencia humana, las orientaciones axiológicas y las normas éticas. La actividad económica y las decisiones económicas se adoptan y se desarrollan en sociedad, al interior de una sociedad
y junto a otros seres humanos, por lo que es la naturaleza social del hombre la que opera en economía o económicamente. Así es como la doctrina social de la Iglesia entiende, por ejemplo, el principio de solidaridad. Por poner solo un ejemplo, recordemos las palabras de Benedicto XVI en el número 36 de la Caritas in Veritate, que voy a recordar o a leer en voz alta. Y además despacio. La doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad, de sociabilidad y de solidaridad y reciprocidad, también dentro de la actividad económica y no solamente fuera o después de ella. Hago un inciso, esta es la amistad cívica de la que Quique Lluc hablaba esta mañana, ¿no? Con el vendedor del pan no me voy a tomar una caña, pero es mi amigo como ciudadano, ¿no? Sigue la cita. El sector económico no es ni éticamente neutro, ni inhumano, ni antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y precisamente porque es humana debe y puede ser articulada e institucionalizada éticamente. En las relaciones mercantiles, el principio de gratuidad y la lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben tener espacio en la actividad económica ordinaria. Esto es una exigencia del hombre en el momento actual, pero también de la razón económica misma. Yo creo que esto no solo es posible, sino que además iría contra el magisterio, contra la propia antropología y contra la teología cristiana sostener que no es posible otro orden en las relaciones económicas. Desde esa perspectiva, y con esto termino, los integrantes del Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico queremos dar precisamente respuesta a este desafío porque creemos firmemente que es posible, 1, orientar el orden de las relaciones económicas en clave humana, 2, introducir en el orden de las relaciones económicas la gratuidad y la lógica del don, y 3, contribuir al discernimiento en el ámbito económico para fomentar auténticas relaciones de fraternidad y de amor. Gracias. Bien, como hemos escuchado, las 4 propuestas son bastante convergentes en cuanto a su objetivo, a los valores que buscan y también, se puede advertir que estas 4 realidades institucionales están comprometidas en esa función social no solo de la empresa, sino de la economía. Vamos a abrir el turno de preguntas para que podamos profundizar o indagar más en las experiencias o las propuestas y tenemos unos minutos para el coloquio y después haremos un breve descanso y ya pasaremos a la clausura del curso. Os recuerdo que todas las aportaciones que se están realizando aquí, algunas de ellas, ya bastantes, están puestas en la página web de la Fundación, en la dirección que se les dio al comienzo del curso. Y que mañana pretendemos que estén todas las aportaciones, las presentaciones. E incluso iremos poniendo también todos los vídeos con las intervenciones completas de cada uno de los ponentes. Pues bien, vamos a abrir las preguntas. Espera, Javier, si nos ayudan. Ayuda a Manuel a... Sí. Porque tú eres parte interesada. Ahí tienes uno. Manuel, ahí tienes uno. Gracias. No le toques. ¿Se oía bien. Gracias, muchas gracias por las intervenciones. Quería simplemente un comentario a la presentación muy interesante de la doctora Elisa Marco. Cuando plantea que las empresas son de 2 tipos, las que maximizan beneficios o las que priorizan su función social, creo que hay una tercera vía, que son aquellas que maximizando su beneficio encuentran o dedican una parte de él a mejorar la función social dentro de la empresa. Creo que hay muchísimos casos, conozco por experiencia el de Mapfre, que
aunque intenta maximizar su beneficio y lo consigue, no obstante, tiene una gran tradición de profundizar en este tipo. Simplemente hago el matiz porque creo que es importante no limitar a solo dos en un área que está creciendo tanto. Y simplemente también decirle a la última ponente, que ha hecho una magnífica presentación, que aquí estoy representando a ASE, que es Acción Social Empresarial, en donde intentamos aplicar en las empresas, en el día a día, pues lo que es la doctrina social de la Iglesia y, bueno, pues nos vendría muy bien tal vez un contacto más fluido porque es muy difícil aterrizar en el mundo de la empresa, en el día a día de la operativa empresarial, pues cómo los ejecutivos y ejecutivas tienen en cuenta toda la doctrina social de la Iglesia y el mandamiento católico en esa actuación. Así que será muy interesante para mí en el café o luego hablar. Gracias. Si quieres comentar algo. Sí, Está. Vale. Me escuchan, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por el comentario. Y sí, es cierto, claro que sí, que hay podríamos encontrar esa tercera clasificación de empresas que están destinando una parte de su beneficio a obtener una función social. Estas son las que han comenzado a ver el camino, ¿no? Pero a las que les falta realmente realizar un cambio de modelo interno que abarque todo, ¿no? Es un poco como estas... a ver, me voy a ir a un extremo de ejemplo que no me gustaría comparar con el caso Mapfre, que me parece además modélico, pero sí es cierto que en ese punto intermedio, por extrapolarlo y llevarlo a un extremo para que podamos entender la distinción, podríamos hablar de fundaciones y obras sociales desligadas de la propia entidad de la empresa o de la entidad financiera. Y yo creo que todos entendemos a qué me refiero, ¿no? Muchas veces ese modelo que separa el verdadero modelo de negocio del cumplimiento con los fines sociales y ambientales es realmente una fachada para tapar un verdadero modelo de negocio que no está cumpliendo con un comportamiento empresarial correcto. Por eso es peligroso el terreno intermedio, que es en el que muchas empresas están. Muchas de ellas caminando en la buena dirección hacia hacer el cambio de modelo. Pero quedarse en el punto intermedio puede ser peligroso porque ahí también están, en ese mismo campo intermedio, estas otras realidades donde, bueno, yo creo una fundación con la que tapo la verdadera actividad económica que estoy haciendo, ¿no? No sé si han escuchado la campaña publicitaria de la Caixa, ¿no? La Caixa es la fundación es la Caixa. Claro, es que son cosas distintas. En la publicidad nos dicen que son lo mismo, pero son distintas. No sé si me he explicado bien. Esa era un poco la aclaración. Muchas gracias. No, bueno, yo recogeré el guante. Aquí está Quique, luego podemos hablar. La verdad es que en ese espíritu de diálogo está evidentemente sumar, integrar, contrastar y avanzar juntos, ¿no? Sobre todo para los que creemos que hay que ser efectivos en el orden de las relaciones humanas, ¿no? Que esto se tiene que traducir en hechos, ¿no? Entonces, pues bienvenido. Sí. Muchísimas gracias por las exposiciones, han estado muy, muy interesantes. Simplemente quería, en el caso para Javier, quería preguntar. Bueno, yo considero muy importante el trabajo que se puede hacer desde la escuela porque creo que allí está la clave, ¿no? Educar en temprana edad para luego que las personas puedan transformar la sociedad. Si tenéis materiales concretos respecto de educación en valores en economía solidaria que se puedan compartir o tener, digamos, nosotros trabajamos también este tema de economía solidaria y quería conocer, digamos, si tenéis eso. Y luego, para Elisa, preguntar, o sea, yo creo que en el tema de RCC, creo que es algo que se ha avanzado bastante, pero siempre lo he escuchado muy enfocado
más a la gran empresa, ¿no? Que es habitualmente la que tal vez tenga, por un lado, interés y también tal vez recursos para emprender estos informes o demás, ¿no? Pero ¿cómo considera usted el tema para la pequeña y mediana empresa? O sea, desarrollar esta parte, porque al final la pequeña y mediana empresa a veces son quienes brindan un poco más trabajo y les cuesta muchísimo más implementar este tipo de dimensiones o medidas a desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve usted este tema? Sí, tenemos materiales de acompañamiento y de apoyo a la formación y a la capacitación en este itinerario. Son materiales recién hechos, no los tenemos todavía ni difundidos porque aparte tienen que ser acompañados, no son materiales que se vendan solos, digamos, ¿no? Pero bueno, hablamos y podemos compartir, sí, con mucho gusto. Sí, Espera un momento, tiene que terminar Elisa. Sí, brevemente. Con respecto al tema de las evaluaciones en pequeñas y medianas empresas, y es cierto que el liderazgo de las grandes, que son un poco las que lo han hecho los informes convencionales de RSC por estar un poco obligadas, ¿no? La rendición de cuentas financiera y la no financiera es algo a lo que se les ha obligado en muchos casos, pero sí es cierto que siempre generan un modelo, ¿no? Y que al final las medianas y pequeñas se miran en las grandes de su sector para poder crecer, y entonces si se miran en esta dimensión eso también es positivo, ¿no? Pero realmente una evaluación de los criterios que hemos enumerado, es decir, pararse a analizar y pensar si realmente el diseño de mi plantilla está realizado con un objetivo u otro, o si la fabricación de mi producto está pensada para, bueno, lo hago de aquella manera, pero mientras gane dinero no me importa que no sea tenga una calidad estupenda, o está aportando un beneficio. Esa reflexión la puede hacer cualquier empresa, del tamaño que sea, la puede hacer cualquier entidad, porque nuestro modelo de evaluación está también pensado para todo el tercer sector. Es decir, parar a reflexionar cuáles son los objetivos y en qué medida las decisiones estratégicas que tomo se vinculan a ellos o se vinculan a la obtención de cuanto más rendimiento mejor, lo puede hacer cualquier entidad, cualquiera. Porque realmente la finalidad no es tener la evaluación en sí misma hecha, que es a lo que las grandes están obligadas, sino que es replantearte tu propio modelo de negocio y reorientar tu estrategia hacia el cumplimiento de tu función social como entidad, que no es obtener beneficio sin más, sino que son otras cosas, que son las dimensiones que evaluamos. Gracias. He encontrado todo esto muy interesante. Quería mencionar lo siguiente. Desde hace unos años se viene estudiando el por qué en muchos países donde aumenta el PIB disminuye el índice de felicidad. El índice de felicidad es un índice que se mide a través de una serie de escalas y, bueno, como todos estos conceptos abstractos, la medición no es exacta, no estamos en física, pero se consiguen ya, digamos, medir lo suficientemente bien para poder hacer predicciones. Entonces, todos los años se está publicando un informe sobre la felicidad mundial y una serie de recomendaciones para aplicación. Curiosamente, o sea, no es una cosa cristiana, hay gente de Estados Unidos, hay gente plantea la cuestión para uno de los cuatro, porque vamos a dar concreción. Entonces, curiosamente, siendo una cosa internacional de distintas religiones, lo que proponen se parece muchísimo a lo que dice el Papa. Curiosamente. Y además, hay una serie de recomendaciones para aplicar esas medidas a las empresas, a los estados, a la escuela, que yo creo que sería de interés consultar. Simplemente decir eso. Muchas gracias. ¿Queréis aportar algo? No, muchas gracias, lo consultaremos. Ayer, precisamente, ayer o hoy, en La Vanguardia, en La Contra, han entrevistado al ministro del Bután, que es el único país del mundo que tiene un Ministerio de la Felicidad.
y me han mandado esta mañana el enlace, pero no lo he leído, lo tengo aquí para leerlo. Habla precisamente de eso. Gracias. Bien, ¿alguna cuestión? ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, una pregunta para el hermano Luis. Teniendo en cuenta la curva que se ha presentado en el último momento de bajada y el planteamiento que se ha hecho sobre el patrimonio económico y la gestión del patrimonio económico, ¿se ha realizado algún tipo de planificación de futuro? Porque se puede encontrar uno con edificios vacíos o situaciones complicadas, ¿no? No sé si se está haciendo alguna planificación futura y se puede comentar. Sí, bueno, ciertamente he empezado diciendo que formaba parte de un grupo de reflexión económica de la CONFER, ¿no? Ese grupo está creado casi a la publicación de este último folleto o orientaciones al que he hecho alusión de la Congregación de Religiosos. Y en eso estamos. O sea, ciertamente es una gran preocupación la que hay entre los religiosos y religiosas de España, porque vamos vaciando edificios, no hay vocaciones y además tampoco vemos una salida fácil a este tema, porque parece ser que el desarrollo de la sociedad no facilita las vocaciones y las profesiones, ¿no? Sin embargo, en los sitios donde hay menos desarrollo sí que las hay. Bueno, pues puede ser que hagamos un desplazamiento, pero los edificios es muy difícil. Y después, bueno, pues la historia, creo que no descubro nada, la historia de nuestra nación pues hace que muchos edificios no sean edificios cualesquiera, sino que estén calificados con una serie de penalizaciones de muy difícil solución. Pero vamos, creo que por ahí tenemos que meter la cabeza, si no, mal lo haríamos, ¿no? No, habla. Que me parece importante, ¿no? Porque, y no solo, digamos, en los temas religiosos, sino hay tantas empresas de economía social o de economía del bien común que nacen fruto de una inspiración de una persona que da su vida, que va adelante, ¿no? Y que en un momento determinado termina su ciclo y tiene que pasar a otra situación, digamos. Entonces yo creo que hay una reflexión muy importante que habría que hacer de cómo esas estructuras que se han creado virtuosas en un momento determinado pueden mantenerse con el paso del tiempo cuando termina la fuente de inspiración, digamos, ¿no? Y esta es una reflexión que digo a los profesores, digamos, que me parece importante, ¿vale? Por temas personales, digamos. ¿Alguno queréis apostar? Pues muchas gracias a las 4 experiencias, propuestas, las instituciones que las respaldan. Vamos a tener unos 10 minutos de descanso y procedemos a la clausura del curso. Adelantamos un poquito y pueden también salir hacia sus sitios de origen un poquito más pronto. Vamos a descansar. Gracias.